Hola, bienvenidos otra vez a una clase. La vez pasada hablamos sobre una introducción a la genética. Hoy vamos a hablar sobre lo que son las leyes de Mendel. Realmente vas a profundizar solamente en la primera ley de Mendel y luego haremos otros videos con las otras leyes de Mendel. Así que presta atención y vamos a ello. Las leyes de Mendel son nombradas así en honor a este señor de acá que se llama Gregor Mendel. Bien. En realidad las leyes son como un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de las características que se heredan de los padres a los hijos y más que unas leyes son como unas reglas que hay que seguir, pues no se cumplen en todos los casos, pero sí son fundamentales. Johann Gregor Mendel, que fue el de la foto de la diapositiva anterior, nació el 20 de julio de 1822 en lo que hoy se conoce como República Checa y a él se le da el título del padre de la genética, puesto que sus investigaciones han sido muy importantes y son la base de lo que es el estudio de la genética. Fue un maestro, fue un aprendiz, fue un científico, fue un matemático y fue un hombre de fe, es decir, era un monje. Su trabajo, que fue tan importante, lo publicó, pero no fue reconocido sino hasta 30 años más tarde de que él los mostrara. Él murió y él ni siquiera supo que había sido tan importante su obra para la humanidad. Cuando en ese momento la palabra gen ni siquiera estaba utilizada aún y no era familiar para mucha gente como lo es hoy en la actualidad. Él usó un sistema muy simple para desarrollar un experimento que era con alberjas. Cogía una alberja y con otra alberja diferente las cruzaba y así veía cómo iban naciendo esas nuevas alberjas para sus investigaciones y a raíz de eso fue que llegó a las conclusiones que vamos a ver. ¿Qué conceptos importantes debemos tener en cuenta a la hora de entender lo que son las leyes de Mendel? Bueno, en principio vamos a hablar de lo que son los alelos, que representan diferentes formas en que puede expresarse un gen. Un alelo va a ser del padre y otro de la madre, entonces acá tenemos los cromosomas. Dentro de los cromosomas ya hemos dicho en el video anterior que está con varios genes. A uno de esos genes le vamos a llamar que es el alelo y lo representamos con una letra. Este gen de acá, digamos, es el que expresa, te hereda tu papá y este gen de acá es el que hereda tu mamá. En ese caso, digamos, supongamos que eso es solo el color de los ojos, entonces está ubicado en la misma parte del cromosoma. Entonces el A mayúscula vamos a suponer que es azul y el A minúscula vamos a suponer que es café. Como son A mayúscula, A minúscula, pues van a representar diferentes cosas, pero como son diferentes colores en este caso, pero como somos la misma letra, estamos hablando de la misma característica genética. En este caso, pues el color de los ojos. Por eso, al hablar de la dominancia es importante. ¿Por qué? Porque como vemos que los alelos se representan con letras, entonces la dominancia y la recesividad también debe estar representado en ese idioma de las letras. La dominancia siempre va a ser con letras mayúsculas, bien, y la recesividad siempre va a ser con letras minúsculas. ¿Qué letras pueden ser? Pues cualquier letra la que cada quien quiera colocar. Lo que yo personalmente recomiendo es que sean letras en que se diferencie la letra mayúscula de la minúscula, porque si digamos escribimos la O y la O mayúscula y minúscula solo la podemos diferenciar por el tamaño, o la C y la C, a diferencia de muchas otras letras que podemos diferenciar la mayúscula y la minúscula sin ser solamente el tamaño, solo a simple vista. Cuando hablamos de dominancia, entonces hacemos que las letras o el alelo, el gen, se va a representar con una letra mayúscula, y cuando hablamos de recesividad va a ser con una letra minúscula. En este caso, el color azul está representado con la letra A mayúscula y el color café está representado con la letra A minúscula. Quiere decir que el color azul es el gen dominante, es decir, es el gen que el hijo va a tener, es el gen que se va a expresar físicamente. Y el café va a ser el gen recesivo. Este gen, aunque no se va a expresar físicamente, se va a mantener dentro de lo que es el genotipo, y el que se va a expresar más va a ser el dominante. Cuando hablamos allí de lo que es homocigoto y heterocigoto, tenemos que decir que homocigoto es cuando los dos alelos son iguales. Digamos de esta manera:
dos A mayúsculas y dos A minúsculas. Homo es lo mismo. Y heterocigoto es diferente. Entonces en este caso sería homocigoto. Y cuando hablamos de heterocigoto, estamos hablando de que los alelos son diferentes. Es decir, uno es mayúscula y otro es minúscula. Lo que es el genotipo, estamos hablando de que el genotipo es esas características genéticas expresadas en tu ADN. Y el fenotipo son las características genéticas que están expresadas físicamente. Entonces, dentro del genotipo, este hijo tiene los genes para el color azul y el color café. Pero dentro del fenotipo se expresa ese dominante. Entonces, tiene los ojos color azul. ¿Qué dice la primera ley de Mendel? La primera ley de Mendel también es llamada la ley de la uniformidad. Y esta dice que si dos individuos de raza pura, cuando se dice que sean de raza pura, están hablando que es homocigoto. Bien, eso es de raza pura. Los híbridos resultantes serán todos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos, por ejemplo, al papá y acá tenemos a la mamá. El papá tiene los genes AA, digamos para el color, digamos que son alberjas, para el color amarillo. Y la mamá o el otro progenitor tendrá los genes A minúscula para el color verde. Estos al cruzarse solamente dan la mitad de la carga genética, daría entonces una mayúscula y una minúscula, y al unirse darían lo que tenemos como A mayúscula, A minúscula. Esto que tenemos acá se representa mucho mejor en este cuadro de acá al lado. A este cuadro se le llama el cuadro de Punnett. Y es la manera en que se representa gráficamente, por así decirlo, estos cambios que vemos acá a la izquierda. Entonces, a un lado vamos a colocar un progenitor y al otro lado vamos a colocar al otro progenitor. Entonces dividimos esto acá, lo dividimos para hacer referencia a que uno es un progenitor y otro es el otro progenitor. Entonces de este lado, digamos, a colocar al padre, sería A mayúscula, acá los coloqué, esta A, estas dos, esta A mayúscula y esta A mayúscula vienen de acá, de este progenitor. En el otro lado vendría el otro progenitor, que sería A minúscula, A minúscula. Este A minúscula y A minúscula vienen de este otro progenitor, que está representado para el color verde, y mayúsculas para el color amarillo. ¿Qué se hace entonces? Se hace el cruce. ¿El cruce qué es? ¿Qué es el cruce? El cruce es que esta A y esta A la vamos a colocar en todos acá a la derecha. Esta A va a estar representada para estas dos probabilidades de descendencia y esta A también para estas dos probabilidades de descendencia. Lo mismo va a ocurrir acá, esta A va a venir para estas dos probabilidades de descendencia y esta de acá para estas dos. Primero voy a colocar esta de acá. La voy a colocar al lado, que es donde se cruza, entonces la coloco. Las reglas de la genética dice que la letra mayúscula siempre va primero. Bien, A. Ahora vamos a colocar esta A de acá, que sería acá y acá. Perfecto. Entonces, como se dan cuenta, esta A mayúscula viene en este cuadro y en este recuadro. Y esta A mayúscula acá viene en este recuadro y en este recuadro. Ahora seguimos con el otro. Primero esta de acá y la coloco hacia abajo porque es la representación de esas dos. Y ahora seguimos con esta A y la coloco hacia abajo. Tenemos ahora que esta de acá son los cruces que se dan. Si se fijaron, los iniciales son homocigotos. Estos iniciales de A mayúscula y A minúscula, ambos son homocigotos. Pero la descendencia, como se cruzaron estos dos, esta descendencia va a ser A mayúscula, A minúscula, es decir, es heterocigoto. Eso desde el genotipo.
Pero cuando hablamos del fenotipo, es decir, las características físicas, estamos hablando que en este caso tenemos los dos, cada descendencia va a tener los dos genes. Bien, es decir, tienen el gen del color amarillo y el gen del color verde, gen de color amarillo y gen de color verde, todos lo tienen. Pero como hablamos de dominancia en la ley de la uniformidad, de dominancia y recesividad, las mayúsculas, estas mayúsculas que tenemos allí, estas mayúsculas van a ser las dominantes. Y las minúsculas, estas minúsculas van a ser las recesivas. De tal manera que lo que se expresa va a ser siempre el carácter dominante. Entonces, desde lo que hablamos del fenotipo, la representación va a ser que va a salir las alberjas de color amarillo. El 100% de la descendencia va a tener unos genes heterocigotos A mayúscula, A minúscula y un fenotipo de color amarillo. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, las mismas alberjas, algunas son rugosas y otras son lisas, en este ejemplo. Vamos a suponer que las rugosas y las lisas. A las rugosas les vamos a colocar una letra, y esta letra puede ser, digamos, R. Y a las lisas les vamos a colocar R mayúsculas. Solamente con esto sabemos que las dominantes, ¿cuáles van a ser? Pues las dominantes van a ser las que tengan la mayúscula. En este caso serían estas de acá. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Pues llenar el cuadro. Recuerden que en este cuadro, en esta parte de acá arriba va un progenitor, en esta parte de acá abajo va otro progenitor. Entonces vamos a colocar el primer progenitor, digamos que sea R por acá y R por acá, y el otro progenitor que es R y R. ¿Sí? Recuerden que esta de rugosas son homocigotos para este, y esta de lisas son homocigotos para esta de acá. Y ahora, ¿qué hacemos? El cruce. Entonces, primero, ¿cuál vamos a cruzar? Primero vamos a cruzar estas de acá. Las cruzo y las escribo abajo de acuerdo a la columna en la que se encuentre. Entonces, esta R de acá va a venir a esta R de acá. Y luego, en el cuadro de abajo, R. Y hacemos lo mismo con la siguiente. Esta R va a ir en este cuadro y en este cuadro porque son su columna. Las escribo R y R. Esta de acá y esta de acá. Esta R minúscula entonces va a ir en esta zona y esta R de acá va a ir en esta zona. ¿Qué tenemos? Que será R por acá y R por acá, R por acá y R por acá. Entonces la descendencia sería toda esta de acá. Esta es la descendencia. En términos genotípicos, en el término del genotipo, la descendencia, que a esta descendencia se le llama F1, que es la filial 1, ¿listo? La F1 siempre va a ser la primera descendencia. En el genotipo de la F1 tenemos que será R mayúscula, R minúscula en este caso, o sea que es heterocigoto. Todos son así, los 4 posibilidades, quiere decir que es el 100% heterocigoto. Dentro del fenotipo tenemos que el R mayúscula representaba a las alberjas lisas y el R minúscula representaba a las alberjas rugosas. Entonces dentro del genotipo tenemos los dos genes, tanto de las lisas como de las rugosas. Pero en el fenotipo solo se expresa uno porque una alberja no puede ser la mitad lisa y la otra mitad rugosa, o sea, no es o lisa o es rugosa. Entonces en el fenotipo solo se va a expresar una de esas dos. ¿Cuál? La dominante. ¿Y cuál era la dominante? Pues la lisa, porque estaban con mayúsculas. Entonces dentro del fenotipo
van a ser todas lisas. El 100% son lisas. Y ese es otro ejemplo. Vamos a hacer el último ejemplo. En este último ejemplo tenemos rosas que van a nacer con espinas y otras rosas que van a nacer sin espinas. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es asignarle unas letras. ¿Qué letras las que ustedes quieren? A mí se me ocurre colocarle la E y la E, y acá la E y la E. En mi caso, yo acabé de decidir que las de con espinas, que están con las letras mayúsculas, son las dominantes, y las de sin espinas, que son las que están con minúsculas, son las recesivas. ¿Qué tengo que hacer? Colocarlo en el cuadro de Punnett. Entonces, en un lado coloco un progenitor y en el otro lado coloco el otro progenitor. Luego, este progenitor uno empieza generalmente con las mayúsculas, siempre se colocan primero las mayúsculas. Este progenitor va a donarle este gen a esta herencia y a este. Y este de acá se va a donar a este y a este. Entonces lo colocamos, vamos a colocarlo con otro color. Listo, entonces E mayúscula, E mayúscula. Y esta E mayúscula de abajo sería lo mismo. Entonces coloqué esta E mayúscula acá y acá. Y esta E mayúscula las crucé acá y acá. Ahora siguen las E minúsculas, que esta E minúscula va a ir hacia abajo y esta E minúscula va a ir hacia abajo en esta parte. Entonces eso sería E minúscula, E minúscula, E minúscula, E minúscula. Y así ya tenemos desde ese aspecto. Tenemos acá lo que es ahora lo que es el primero el genotipo y luego lo que es el fenotipo. Bien, dentro del genotipo tenemos que la combinación que tienen la progenie, los hijos, o sea, lo que tienen la F1 es E mayúscula, E minúscula. Los cuatro lo tienen, quiere decir que eso hace relación a que es el 100% que tienen este tipo de genotipo. Y en términos fenotípicos, recordemos que la E mayúscula hacía referencia a lo que es con espinas y la E minúscula a lo que es sin espinas. En esta zona tenemos que la E mayúscula es el dominante y este es el recesivo. Y como todos son así, entonces el que va a expresarse es solamente el que es de tipo dominante. Este es el que se va a expresar. Entonces dentro de lo que es el fenotipo van a ser todos con espinas, toda la descendencia. ¿Cuánto? El 100%. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero lo hayan entendido y si tienen las dudas, pregunten. Adiós.